Buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Víctor Manuel Nieto González. Les voy a presentar la lectura 14. El capítulo 9. Las agrupaciones sindicales en la reestructuración económica. La ruptura de la alianza del Estado y agrupaciones sindicales. Hablaremos de tres gobiernos centrales que son los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, de 1982 hasta 2000. El punto a tratar sería la implementación de la política neoliberal durante la década de los años 80 que cambiaron al mundo, después del cambio de modelo económico keynesiano que ya no fue válido para atender las demandas económicas durante esa época. Aquí tenemos un cambio total a las políticas económicas y estructurales. Aquí se cambia la institución de importaciones que durante la década de los 40-70 fue una de las mayores importancia para la creación de la industria de las naciones. También tomaremos la no intervención del Estado en la economía. Durante el modelo pasado, el Estado tenía un importante peso en la economía, tanto en sus empresas estratégicas, en sectores. Controlaba el petróleo, la energía, la luz, la economía, el tipo de cambio, que más adelante lo veremos. Y tenemos otra, como los órganos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tener todas las comodidades para que las empresas se vengan a instalar, principalmente maquilas por la mano de obra barata, que esto abrió la posibilidad por el tipo de cambio. Bien, ahora tenemos que durante estas épocas lo que ocasionó solamente fue crisis económicas en América Latina, en México la crisis de 1995, en Brasil la crisis de 1998 y la crisis de Argentina de 1999. Dichas políticas se comprobaron tanto en México que después de ser una economía cerrada, México se abrió al mundo, tanto que dejó a su sector interno débil con este sector externo que acabó con las empresas nacionales. Esto porque no tenían la manera de competir con las empresas internacionales ya que tenían mayor grado de inversión. Debemos de pensar si realmente fueron las mejores formas de hacer este cambio de modelo en el país, cambiar la institución de importaciones que realmente fue la que hizo crecer la industria mexicana durante estos años. Luego tenemos que planteando lo siguiente: si el modelo actual que tenemos de modelo neoliberal es el adecuado para México, ya que se han adaptado diferentes formas en esto. He aplicado políticas internacionales para que este modelo convenga y un libre tratado de libre comercio que el Telecán que tenemos con los Estados Unidos de Norte. Posiblemente tenemos el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988. Durante su gobierno, aquí hubo una acumulación extrema una concentración de la riqueza en solamente un puñado de empresarios, amigos y ya sabemos, ¿no? Un crecimiento económico bajo, fuertes inflaciones, incrementos salariales insuficientes en términos reales. Cuando hablamos de términos reales, lo referimos que al aumento salarial se le tiene que descontar la inflación para saber cuánto se le subió al salario real. Bien, luego tenemos la falta de disposición del gobierno mexicano para ampliar el gasto en proyectos. Como vemos, estas políticas neoliberales, Miguel de la Madrid ya las estaba transmitiendo, recortar el presupuesto público para los sectores estratégicos, para el crecimiento económico. Posteriormente tenemos un creciente odio de la población por efectos de la crisis que se estaba moviendo durante ese periodo. Así tenemos el shock del petróleo de 1986, cuando los precios internacionales del crudo cayeron un 50%, y posteriormente la crisis financiera de 1987. Durante su gobierno, realmente solamente vemos esa transición de cambio de modelo económico, del modelo que teníamos de un proyecto de nación sustentable con el Instituto de Importaciones,
vemos este cambio neoliberal, radical, cambios políticos, sociales en la reorganización de la estructura económica mexicana. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid fueron estos cambios por completo del proyecto de nación sustentable de la institución de importaciones, donde creció la industria, sino tenemos que el cambio al modelo neoliberal, sino también que López Portillo dejó 2 deudas internacionales con el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente tenemos el gobierno de Carlos Salinas con el pleno desarrollo neoliberal. En cuestiones de Carlos Salinas durante su presidencia de 1988 a 1994, la llegada a la presidencia fue cuestionable por los procesos electoral de 1998, lo cual no tenía una legitimidad durante la población, que posteriormente se tratará el Carlos Salinas de recuperar su imagen y su legitimidad como presidente de México. Carlos Salinas de Gortari crea el Programa Nacional de Solidaridad, que posteriormente que ya lanza como su propio partido. Este programa lo crea como objetivo de contener el descontento social derivado al empobrecimiento de las comunidades, consecuencia de la aplicación del nuevo modelo económico que estaba teniendo el país. Aquí tenemos también durante su gobierno que la moneda nacional sufre su mayor devaluación, quitando los 3 ceros debido a que ya no era controlado por el gobierno el tipo de cambio, debido a que Carlos Salinas estaba usando las reservas internacionales del país para contener eso y llegó el momento que el país se quedó sin reservas. Posteriormente tenemos la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Ese Tratado de Libre Comercio rompe las barreras comerciales entre estas naciones, cayendo en consecuencia que México y las empresas no estaban para competir con países como Estados Unidos y Canadá, que posteriormente veremos las consecuencias que realmente trajo el Tratado de Libre Comercio. Cierre de empresas nacionales, ventas por mayor de empresas públicas a manos de privados, tanto internacionales como nacionales. El Tratado de Libre Comercio fue firmado también durante su gobierno de Salinas. Tenemos otra vez esta relación de Estado-Iglesia, derivado a que Salinas quería recuperar esa legitimidad ante la gente. Y tenemos un levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, después de la firma del Libre Tratado de Comercio. Posiblemente tenemos el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al año 2000. Aquí su presidencia, su legitimidad tuvo colorida con el asesinato de Colosio. Por el asesinato de Colosio, el PRI gana la presidencia con el 50% de los votos emitidos. Tenemos durante su gobierno la crisis tequila o error de diciembre, que ya quiere decir que esta crisis económica se le tenemos que dar a Carlos Salinas de Gortari. Durante esto se desata la crisis, entonces Ernesto Ponce de León improvisa que el gobierno absorba la deuda de los bancos a través del Fobraproa, que posiblemente se vuelve el IPAN. Tuvo contraparte la reforma electoral también de 1996, que se dio la autonomía del IFE, que hoy es el INE. Su gobierno fue marcado por su malo desempeño en la política económica y social. Posteriormente tenemos el programa de ajuste económico. En el periodo de 1979 a 1982, estamos hablando de aquí en el gobierno de López Portillo, la crisis desatada por los altos precios del petróleo fue en el marco el cual desplegó la reconversión de la política económica a escala mundial. En este punto tenemos que durante esta época los precios del petróleo llegaron a su máximo. Entonces, durante el gobierno mexicano pide un préstamo porque las tasas de interés estaban bajas
entonces eran atractivas para pagarse a corto plazo. El gobierno hizo énfasis a que debido a estos altos grados de precios del petróleo, la economía mexicana podía pagar esto, sino también que la economía mexicana se petrolizó por estos motivos. Durante esta época también vemos que las principales economías del mundo adoptaban por reformas monetaristas cuyo efecto fue gradual y continente en la inflación. Al tiempo que se aplicaban estas reformas de un nuevo modelo industrial centralizado y flexible y una automatización de los procesos de la industria, ambas direcciones solamente pudieron arriesgar tras obligaciones de la organización obrera. Durante el sexenio de López Portillo dejó una deuda con el Fondo Monetario Internacional que superaba los 8.900 millones de dólares. La condición por la cual fue prestada a México por el Fondo Monetario fue para hacer efectivo tales préstamos fue la aplicación de severos programas en el ajuste económico. Sino también vemos que hasta el desplome de los precios del petróleo que comenzó en agosto de 1981, la devaluación de la moneda un 70% durante este año. En febrero de 1982, la moratoria por 90 días de pago que México no tenía dinero para pagar en agosto de 1982. En la siguiente gráfica en esta gráfica tenemos lo siguiente. El PIB en precios de 1993, el índice, o sea, nuestra base sería de 1991, que sería igual a 100. Entonces tenemos lo siguiente. De 1982, comparando los datos, tenemos que la inflación fue menor que de 1982, con una tasa de crecimiento anual del 0.6, posteriormente el año de 1983 de menos 4.2 y así, como se puede observar en la gráfica. Luego tenemos el desempeño de la economía mexicana en el sector primario, como igual con base del índice de 1991. La tasa de crecimiento la vamos viendo y aquí tenemos la participación del sector a comparación con el PIB, que anualmente está del 6.6%, que es su participación en el PIB. Luego tenemos la industria, los mismos datos, la participación varía entre un 25.4 a un 26.7 comparado con el PIB. Y tenemos el sector de los servicios, que aquí es donde se lleva el mayor participación del PIB. Eso quiere decir que es el sector más importante de la economía durante estos años, que varía entre el 65 y llega hasta el 67%. Estamos hablando que es el sector más importante para la economía mexicana. Durante este periodo tenemos que es el gobierno de Miguel Madrid, tuvo un crecimiento apenas superior al 0,1%, una contracción de la industria del 9% y pues la verdad pésimo manejo económico durante su gobierno. En el siguiente cuadro tenemos el desempeño de la economía mexicana de 1988 a 1994 durante el gobierno de Carlos Salinas. Tenemos aquí como índice igual 1991, que sería nuestra base. Tenemos la tasa de crecimiento del índice de precios y posiblemente tenemos el sector primario, que igual la participación del PIB es del 6.3 puede llegar hasta el 6.9 dependiendo del año durante su gobierno. Luego tenemos la industria. Tenemos la participación igual entre un 27 y un 26% durante los años, y el sector de servicio, que es el más importante para el gobierno, igual del 6 al 6.7. Bien, esto si comparamos esta tabla con la pasada, en 1983 a 1988 del gobierno de Madrid, la balanza comercial
o el comercio exterior o las exportaciones netas, como el queramos llamar, tuvo un superávit, y durante el gobierno de Salinas tuvo esta decadencia negativa a comparación, quiere decir que fue deficitaria comercial. Las exportaciones fueron menores que las importaciones durante el gobierno de Salinas. Bien, luego tenemos en la siguiente tabla. Antes de analizar la tabla, hay que decir que el comercio exterior de México ha sido negativo durante el gobierno de Salinas hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que durante el gobierno de López Obrador ha sido positiva la balanza comercial. Bien, la devaluación de la moneda durante el gobierno de López Portillo fue de 2.456%. Esto para cerrar y para entrar al cuadro 4. Sí, en la siguiente cuadro tenemos el desempeño de la economía mexicana de 1994 al año 2000. Tenemos igual con el índice de base de 1911, el sector primario, industrial y de servicio. El de servicio ha sido el más importante de la economía mexicana durante este periodo. Tenemos el análisis en la siguiente. Aquí nuevamente vemos que la balanza comercial fue superavitaria debido a la crisis sufrida por México y que la población no tenía para importar productos desde el extranjero. Las importaciones totales tuvo un crecimiento del 114% durante el gobierno, a comparado con el anterior, que fue de 153%. Tenemos que con el Telecán las importaciones de México fueron mayores que antes de ese tratado de libre comercio. La deuda externa creció por que el gobierno volvió la deuda privada a pública con el FOBAPROA. Durante esta de FOBAPROA, Ernesto Ponce de Zedillo tuvo un préstamo con el gobierno de los Estados Unidos por más de 52,000 millones de dólares con intereses que se cree que se van a llegar a pagar hasta los 2045. Es decir, tenemos que analizar cuántas generaciones van a tener que pagar este dinero. Durante el gobierno de Zedillo, tenemos que el peso mexicano acumuló una depreciación de 179%. Luego tenemos que durante el gobierno de Salinas y posteriormente de Ernesto, pasamos a tener un tipo de cambio de flotación, es decir, que el mercado decide su precio mediante la demanda de la moneda nacional. Día a día se van haciendo estos ajustes en el mercado. Aquí ya hablamos de depreciación y apreciación de la moneda diario. Con el tipo de cambio tenemos aquí nominal de 1994 de 5.3 y en 2000 llegó a 6.6 tipo de cambio. En las siguientes gráficas vemos el comportamiento del tipo de cambio, pero la variación de 1994 a 1993 tuvo una depreciación de menos 30%. En el año posterior fue de menos 2.8. En el año de 1997 y en 1998 tuvo una depreciación de menos 18.9%. En el año 1999 aquí tuvo una apreciación mínima del 4.4%. En el año 2000 tuvo una depreciación del 0.5%. Eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.